Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra entrevista del ciclo literario Infames. Estamos aquí, hoy es 13 de marzo del año 2021. Estamos largando a horario esta entrevista con María Rosa Lojo. Vamos con una gran escritora argentina. Vamos a estar disfrutando de todo su producción, de su experiencia. Vamos a ir aprendiendo mucho, como siempre. Ustedes saben, este ciclo literario tiene mucho de taller literario, así que vamos a pedirles a ustedes que estén allí presentes con sus preguntas y comentarios. Como siempre, tratamos de hacer este ciclo un ciclo interactivo, así que déjanos tus preguntas y comentarios para el autor, que le vamos a estar transmitiendo a ella. Ella ya está con nosotros. En 5 minutos vamos a empezar con la entrevista con María Rosa Lojo. Ustedes saben, el ciclo literario Infames se transmite en vivo todos los días jueves y sábado a las 20 horas. Ustedes nos pueden seguir por nuestro Facebook, Los Infames Chaco. Para los que estaban preguntando hoy dónde se podría ver la entrevista, en nuestro Facebook, Los Infames Chaco. Bueno, ahí vienen los primeros comentarios. Hola, Walter Fernández, María del Rosario Nievas, hola, ¿cómo estás? Edgardo Salinas, hola, buenas noches, dice y saluda a todo el grupo. María del Rosario Nievas, una gran admiración para María Rosa Lojo. Vamos a estar empezando, como siempre, mostrando o compartiendo algunas lecturas que tengo por aquí. Siempre me gusta referenciar a los autores regionales. Bien, yo voy a bajar la cámara y vamos a ir referenciando, ¿no? El gran viaje del correntino Alejandro Mauriño es una obra que podrían buscar un libro de cuentos, excelentes cuentos de Alejandro Mauriño, El Gran Viaje. Es una obra muy recomendada. ¿Qué tenemos aquí? De Nélida Beatriz Borelli, Pájaros de Barro, un poemario. Nuestra querida Nélida, que anda por allí siempre, a la que le debemos una entrevista, gran poeta. Pájaros de Barro, de la editorial Contexto, de Nélida Beatriz Borelli. Como siempre, también sería bueno si pudieran conseguir los libros de Luis Argañarás. Aquí tengo, por ejemplo, Hechicerías, un gran poemario de Luis Argañarás, de aquí de Resistencia, de Chaco, y tengo también Cuerpo en Pena. Son libros que, bueno, por ahí cuesta conseguir, pero
Con Luis Argañarás tenemos una gran amistad, hay allí una voz poética y narrativa muy interesante de aquí de la región. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, su libro de cuentos, Tras un manto de neblinas, Luis Argañarás. De Enrique Gamarra vamos a recomendar su obra narrativa, pero también, obviamente, su obra poética. Aquí yo tengo Porque estás en el mundo, de Enrique Gamarra, del sello editorial Librería de la Paz. Del interior del Chaco, Mauro Sebastián Martínez, al que entrevistamos el año pasado, Habitar Alas, es un libro que lo pueden conseguir en la librería Contexto. También, obviamente, de Elizabeth Vergallo, su obra, casi su obra completa, con Saberes Prohibidos, que integra la colección Radar en la Tormenta. Allí también estoy yo con mi obra poética, y de la colección también Los Imprescindibles, la gran Ana María Donato, con toda su obra reunida, que vuelvo a recomendar, está disponible allí en la colección Los Imprescindibles. Voy a ser autorreferencial, mi libro de cuentos, lo tenemos a disposición para cuando ustedes quieran. Antaño, cuentos de Mario Doldán. En la misma línea, Mamá quiere ver las rosas, de Patricia Severín, unos cuentos, la verdad que son muy atractivos. Mamá quiere ver las rosas, de Patricia Severín, y otros cuentos. Del gran Orlando Van Bredam, Crímenes de Aldea, que resume un poco, como dice el gran Orlando Van Bredam, su forma de escribir narrativa. Orlando Van Bredam, le mandamos un fuerte saludo, allí en el Colorado, Formosa. Y de José Gabriel Ceballos, la novela Víspera Negra. Estos tres últimos libros pertenecen a la colección Tierra sin Mal, dirigida por nuestro querido escritor de novelas históricas, Juan Basterra. Aquí tengo El amor y la peste, de Juan Basterra, y también Tata Dios, que es una novela muy difundida, ¿no? Tata Dios, de Juan Basterra, que dirige la colección La Tierra sin Mal. Bueno, ahí tenemos entonces algunas lecturas. Yo les doy algunas aproximaciones y ustedes pueden conseguir la obra de estos autores. Como siempre, compartiendo yo mi mate, y bueno, ya podemos largar. Belkis Larcher de Tejeda, ¿cómo estás? Saludo allí en tu localidad, en Coronda, y se van sumando los amigos. Bueno, para entrar ya en lo que es la presentación de hoy, diremos, bueno, tendremos que hacer digamos, una síntesis de lo que es el currículum vitae de esta gran escritora María Rosa Lojo, que nació en Buenos Aires en el año 1954, hija de españoles, una gran escritora e investigadora argentina, ¿no? Doctorada en letras en la Universidad de Buenos Aires, y tiene una considerable y variada producción especializada en su campo, ¿no? Bueno, es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de Lengua Española, y desde el año 2017 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo, miembro de honor de la Real Academia Gallega. Acá, bueno,
su vasta obra incluye libros de microficciones líricas y poemas en prosas compiladas en, por ejemplo, Bosque de Ojos, 2011. Bien. Después, bueno, Canción Perdida en Buenos Aires, al Oeste, del año 1987, La Pasión de los Nómades, La Princesa Federal, Una Mujer de Fin de Siglo, del año 99, Los Libres del Sur, 2004, una novela interesantísima, Finisterre, del año 2005, Árbol de Familia, del año 2010, Todos éramos hijos, del año 2014, Solo queda saltar, 2018, y también colecciones de cuentos como por ejemplo Marginales, Historias ocultas en la Recoleta, Amores insólitos de nuestra historia y Cuerpos resplandecientes. Bueno, obtuvo el primer premio de poesía en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el premio del Fondo Nacional de las Artes, el segundo premio municipal de poesía de Buenos Aires, el primer premio municipal de narrativa de Buenos Aires, el premio Conex, el premio Los Destacados, y otros premios, muchos reconocimientos, premio del Instituto Literario Cultural Hispánico de California, el Premio Nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra narrativa, la Medalla de la Hispanidad, la Medalla del Bicentenario, por la ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de la Revolución de Mayo, el premio a la trayectoria en literatura del año 2014 y el Gran Premio de Honor 2018 de la Sociedad Argentina de Escritores, que pues, recibió, acuérdense ustedes, ese premio lo recibió Jorge Luis Borges en el año 1944. Bueno, la verdad que un amplio currículum vitae de Ana María Rosa, y en el año 2020 recibió el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. La verdad, muy interesante toda la obra de María Rosa Lojo, y esto se refleja aquí, ¿no? Dice Belkis Larcher de Tejeda, qué lujo contar con María Rosa Lojo. Hola Paola Coronel, hola Nelly de Beatriz Borelli. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de empezar esta transmisión. Vamos empezando, ahí vamos. Hola, muy buenas noches. Hoy para los infames es un gran honor recibir a esta gran escritora, María Rosa Lojo, a quien saludamos ya mismo. Hola, María Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, es un placer, te agradezco muchísimo esta presentación y esta bienvenida. ¿Y cuántos nombres conocidos? Bueno, Belkis Larches de Tejeda, la recuerdo de Coronda, cuando estuve ahí. Sí. Hablando de Victorio Campo, justamente. Claro, organizadora de un gran evento literario allí en Coronda. Era un encuentro de escritores el que se Sí. nombraba. Y después, bueno, amigos que has nombrado, Patricia Severín, con quien nos conocemos desde que éramos muy jóvenes, José Gabriel Ceballos y Orlando Van Breden. Sí, son tantas todas. veces, queridos escritores, amigos. Así que, linda colección esa, muy. Sí. La verdad que estamos tratando de reflejar toda la producción de los autores de aquí, de la región del Nordeste, ¿no? Que tienen trascendencia nacional y que es dable difundir con los jóvenes que por allí nos siguen aquí en este ciclo literario,
siempre, digamos, tenemos que hacer memoria, ¿no? Y presentarles las obras. Así que en eso estamos. María Rosa, vamos a empezar con la entrevista. Yo la verdad que no sé cómo empezar, pero vamos a empezar por los orígenes, ¿no? De alguien que, digamos, ha entrado al campo de la literatura en la tensión, en esa tensión de saberse argentina, pero tener su raíz también en España, ¿no? Esto digamos, de tu historia, esta historia de tus padres, que es muy interesante, eh, y tu primer encuentro con la literatura, con esos libros que trajo tu madre de España, y encontrarte aquí, ¿no? Nacida, criada en Argentina, pero como escritora de las dos orillas. Sí, el primer descubrimiento que hice muy chiquita fue que yo no hablaba en argentino. Cuando entré a la escuela hablaba en español peninsular, así que mis maestras y compañeras de curso pensaban que acababa de bajar de un barco, pero no. Lo que ocurre es que era hija única hasta ese momento, cuando empecé la escuela nació mi hermano, pero bueno, era una nena en una familia donde solo había españoles. No fui al jardín de infantes, así que fue toda una experiencia impactante entrar a la escuela. Y bueno, tuve que no renunciar a una identidad que nunca renuncié, porque bueno, está dentro, las identidades no se renuncian, uno es lo que es, ¿no? Pero sí se vuelven más complejas, se enriquecen. Y eso me ocurrió al ingresar realmente a la convivencia con personas de muy distintos orígenes. La Argentina tiene esa característica. Sí. En la escuela nos reunimos personas que descendemos de etnias, culturas, pueblos muy diferentes. Y todavía en ese momento había descendientes directos, como lo era yo, de familias que venían de guerras, de grandes conflictos, de la Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, que fueron realmente dos conflictos tremendos que arrasaron Europa en el siglo XX y que crearon también ciertas dificultades en el caso de los hijos de exiliados españoles, como era mi papá, crearon ciertas dificultades para los hijos. También mi mamá se sentía una exiliada, pese a que no tenía una convicción política tan definida como sí tenía mi padre, que además había luchado en el bando de republicano, ¿no? Pero el problema de los que llegaron a la Argentina, donde ambos tenían familia, había una preexistencia de familia en Argentina, eran familias que habían ido y venido. También es una historia muy habitual entre los españoles esa, ¿no? De tener parientes en la Argentina. A pesar de eso, la idea no era arraigarse, la idea era volver. Mientras yo era niña y adolescente, estaba esa obsesión de querer regresar. Por eso, puertas adentro de mi casa, se seguía hablando en español peninsular. Mis papás no se argentinizaron y la forma en que yo me dirigí siempre a ellos dentro de casa fue también conservando el dialecto español peninsular, con el agregado que también sabía, y que lo fui cada vez más consciente con el tiempo, de que mi papá además tenía una lengua materna propia, que era el gallego. Bueno, sabemos que en España, durante la dictadura franquista, las lenguas de los que hoy son estados autonómicos tenían, bueno, sufrían una proscripción, no podían ser lenguas oficiales del Estado, así que catalanes, vascos, gallegos sufrían las consecuencias, ¿no?, de esa política lingüística centralizadora. Pero bueno, tal como sucede con las identidades, de las cuales forman parte las lenguas, no se prohíben, son, así que vuelven, siempre vuelven. Y ahí aparece tu biblioteca personal, ¿no? Heredada quizás de tu madre, ¿no? Esos libros que trajo o se traían, o traían los inmigrantes, ¿no? No todos,
Mi mamá estaba ligada a los libros particularmente porque había sido librera. Fue una de las cosas que hizo en España. Y después cuando llegó, ella se empleó muy rápidamente en la librería de la tienda Harrods, que existía todavía en Buenos Aires. Así que sí, en casa había libros, por supuesto libros españoles y libros europeos, pero los argentinos llegaron más tarde. Esa tradición mis padres no me la podían legar, no la tenían. A mí me llama la atención El Quijote de la Mancha, ¿no? Que es como una obra referencial para vos, para Sí. Borges y para muchos otros escritores, ¿no? Pero aparte, claro, del Quijote, ¿qué otros libros en tu juventud, en tu niñez, adolescencia, en tu juventud, te impactaron? Bueno, en la biblioteca familiar, la que trajo mi mamá, había clásicos, El Quijote, por supuesto, las novelas ejemplares, Dostoyevsky, estaban todas las novelas de Dostoyevsky. También estaba la colección que a mí no me gustaba. Dostoyevsky sí me deslumbró. Me acuerdo el impacto que me produjo leer a los 15 años Crimen y Castigo. Fue una lectura muy fuerte, inolvidable. También Oscar Wilde, un autor que me quedó el encantamiento toda la vida. Por eso aparece en Finisterre. Hay un homenaje grande a Oscar Wilde ahí, ¿no? Y con él aprendí inglés. A los 6 años, 7 que empecé a aprender inglés, fue uno de los primeros autores que leí, porque tiene un inglés muy amable, muy hospitalario, se entiende. Es de esos autores que yo en cierto modo me doy cuenta que he tomado como modelo, que trabajan muchísimo la lengua, pero no se nota. Parece que la lengua fluye. Eso tiene Oscar Wilde. Da la impresión de que no le costara nada, que es como Mansilla. Esos escritores que parece que improvisan y sin embargo, bueno, hay un enorme trabajo atrás. No cualquiera escribe de golpe como Oscar Wilde o como Mansilla. Hay mucha lectura y mucho trabajo. Claro. Eso estaba en mi biblioteca de familia y también había escritoras que después yo no vería en la universidad, porque hay que decir que las escritoras ingresan en el canon literario muy tardíamente. En la Argentina, bueno, fue una de las cosas que yo me propuse como investigadora, lograr que se incorporasen escritoras del siglo XIX a la idea de una literatura fundacional, que para la mayoría de los argentinos, la literatura argentina la fundaron Sarmiento, Echeverría, Mármol, Mansilla, cosa que es verdad, pero también es verdad que hubo escritoras en la fundación, una de ellas la hermana de Lucio Mansilla, ¿no? Así Claro. que fue una escritora pionera muy importante. Y algunas escritoras había en la biblioteca de mamá, como Alba de Céspedes, recuerdo haberla leído en esa biblioteca. Estaba Simone de Beauvoir, autora también que fue muy influyente para mí. Alguna, bueno, más que podríamos considerar más liviana, pero que fue importante en su tiempo, como François Sagan, que también mi mamá leía a François Sagan. Así que, bueno, ahí fui ingresando a la literatura de diversos países, de la mano de alguien que no había tenido educación formal, porque mi mamá no había podido ir a la universidad, mi papá tampoco, pero valoraban muchísimo la educación, la lectura, todo lo que, bueno, todo lo que hace mejor a las personas, todo lo que las enriquece. Hay en esas primeras lecturas, había también como una pretensión, una búsqueda de tu parte de dotarle a la lectura de una relectura y hasta de un análisis crítico de esas obras, ¿no? Eso es cierto. Eso desde muy jovencita, no solamente leía, sino que tenía mis cuadernos de apuntes. O sea, yo escribía las reflexiones sobre los libros que me interesaban. Eso lo hacía en la adolescencia. Ahí empecé a leer a Borges también. Empecé primero con Mansilla, que me acompañaría el resto de mi vida. Y después con Borges y Marechal, dos autores que me parecieron deslumbrantes por diferentes razones. Y sí, tenía mis cuadernos de notas y mis primeros trabajos de crítica los hice en la secundaria.
Mira vos, a claro. Después profesores. te doctoraste en letras, digamos, ¿no? O sea que ya la vocación venía de la experiencia de lectora, ¿no? Sí, Mm, sí, es que no mm. existe ningún escritor o escritora que no haya sido antes Un primero gran lector. claro, si no es Sí, imposible escribir. ¿Cómo sabríamos mm, cómo escribir si sí. no hubiéramos leído antes, no? Pero No nos- aunque no lo creas, María Rosa, vos sabés que por ahí nos encontramos con escritores que dicen que no hace falta leer para escribir. Yo obviamente considero esa una concepción errónea, digamos, ¿no? Pero todavía subsiste esa idea de deslindar la escritura creativa de la lectura de autores clásicos, por ejemplo. no, yo creo que eso es disparatado, porque la literatura Mm, es realmente un tejido, por eso se la llama en el lenguaje, se habla en el lenguaje crítico de intertextualidad, porque es eso, es una trama de mm, textos que van componiendo un gran flujo a través de los años y de los siglos. Eh, claro, nosotros somos un punto en esa red. Cada mm, escritor es un punto en la red, no es que crea el mundo de la nada y dice lo que nadie dijo antes. Además, las épocas literarias nacen, los diferentes movimientos, nacen de un diálogo. Eh, los gustos de un tiempo surgen porque están dialogando y a veces contraponiéndose con los gustos de otro tiempo. Hay toda una serie literaria que tiene que ver siempre entre sí. claro. Nadie es independiente de eso. Sí, es como una torre inconclusa, ¿no? Que va creciendo, pero hay una base, una tradición que hay que observar, hay que Claro. respetarla, digamos, bueno, y seguir avanzando. Te Respetarla no manda, en el sentido de sí, copiar, no, la literatura no es que sea una copia, siempre es una innovación, la voz personal. Pero estamos inmersos en ese mundo, que es el sí, mundo de los libros y de los que nos precedieron antes. Es imposible desprendernos de eso. claro, sí, sí, Perdón, me sí. ibas a decir algo. No, te manda un saludo, dice Rubén Capodacua de Córdoba, dice qué gusto verla, María, estuvo con nosotros en la Escuela Municipal de Teatro de Oncativo, ¿eh? Ay, Este, sí, fue sí. preciosa esa experiencia. Siempre recuerdo, bueno, a Mario Arieto, profe Mm. y autor estupendo, y el salame de Oncativo que me regalaron desde ya. Ajá, claro, sí, sí, porque son famosos, ¿eh? Son Claro, famosos. Hablaste de un poco de teatro, sí. del teatro, del actor, y se me hace que vos te fijas mucho en eso para la construcción de tus personajes. Sí, muchísimo, porque bueno, tuve una experiencia de jovencita de hacer teatro en la Mm, adolescencia con profesores de literatura que tuve dos grandes profesores, una profesora, Elsa Rossi, y un profesor, Carlos García Mochales, que además era teatrista, era director de obras de teatro, y esa formación del secundario para mí fue capital realmente, ¿no? mm, Eh, nos atrevíamos a hacer, no sé, desde García Lorca a Arthur Miller. Eso lo hice en la escuela. Y bueno, toda esa experiencia aparece reflejada de manera bastante testimonial en una de mis novelas que se llama Todos éramos hijos, justamente en alusión a Todos eran mis hijos de Arthur Miller. Eh, mm, y tienen bastante que ver esa experiencia de conciencia social que se da en los años 70 con la obra de Miller y con la novela que escribo, ¿no? Que es sobre nuestra generación. Pero bueno, yo creo además que los escritores y escritoras, que somos canales, no somos solo mm, individuos, cuando somos escritores no somos solo nosotros mismos, sino sería bastante pobre nuestra mm, literatura. Somos portavoces, canales, mediums, y mm, bueno, por nuestra voz individual que estalla en ese momento, fluye una voz que es mucho mayor, la voz mm, colectiva, la voz de generaciones anteriores, la voz de la literatura. Y bueno, el actor tiene esa experiencia también, de que no es uno solo, tienen que ser muchos, tiene que saber encarnar muchas voces
muchos seres tienen que entenderlos a todos, les simpaticen o no. Tiene que encontrarle la vuelta para meterse en un personaje y comprenderlo. Claro. Tiene que ser ese personaje durante el tiempo que actúa, lo mismo que nos pasa a los escritores con los personajes de las obras. Sí. Y dotarle al personaje de una verosimilitud, ¿no? Justamente uno de los problemas del escritor de narrativa es dotarle al personaje de una personalidad que parezca real, ¿no? Y que atraiga al lector, ¿no? Sí, nos tenemos que creer en lo que hacemos primero nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que creer en los personajes. Y realmente la experiencia de escribir, que vos lo sabrás por la tuya propia, ¿no? Es así, es decir, los personajes terminan actuando como les parece. Creo que a todos quienes escribimos nos ha sucedido, que se empieza con un plan, se empieza con determinada idea, se cree que van a hacer tal o cual cosa, y en la medida en que nos vamos metiendo dentro de un personaje, va adquiriendo una autonomía. Y va ¿sabes? hablando con nosotros, nos va pidiendo cosas, ¿no? Sí, va decidiendo, o sea, nos dejamos llevar, terminamos dejándonos llevar por el impulso que nace de ese personaje que hemos creado y en el que nos hemos convertido durante un tiempo, por lo menos. Claro. En un Vamos a plan. volver, Sí. sí, vamos a volver a la narrativa, pero tu entrada a la narrativa o tu llegada a la narrativa es un poco tardía, ¿no? Porque, claro, antes fuiste poeta y pasaste como poeta con la prosa poética a la narrativa, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se fue dando? Bueno, poeta creo que soy y siempre seré, porque es mi postura frente al mundo, que es la postura más radical frente al lenguaje, es la de la poesía. Precisamente porque encarna, me parece, como ninguna otra forma verbal, lo que un crítico ruso, que a mí me impactó mucho, Shklovsky, llama la desautomatización de la percepción. Eso es lo que la poesía logra de manera ejemplar. Es decir, la ruptura con la visión utilitaria, instrumental del mundo. Ese mundo que está en piloto automático, que es necesario tener el piloto automático para manejarnos en la vida cotidiana, porque bueno, vamos por un andarivel de rutinas, lo rompe la poesía. La poesía es como un relámpago, una fisura, un destello en ese mundo habitual, utilitario, que transitamos sin darnos mucha cuenta. Es una iluminación. Bueno, Rimbaud también es otro de mis autores fundamentales, ¿no? No vamos a Claro. renegar de Rimbaud. Es una iluminación, realmente es así. No en el sentido de que sea una revelación divina, ojalá. También la idea de los poetas que buscan del otro lado siempre me ha estado rondando, ¿no? Yo creo en esa función de la poesía también, ¿no? La poesía es una búsqueda metafísica, entre otras cosas, lo cual no quiere decir que se logre ni que el poeta tenga la revelación divina, pero hay un trastocamiento en la mirada habitual de ver, de manejarnos con el mundo, como una interrupción de esa manera y el ingreso en una dimensión que es distinta. Bueno, nos permite ver la realidad de otra forma. Y en la novela eso se puede mantener, porque Sí. bueno, la novela termina en la poesía, si es buena, deja en los lectores un impacto muy grande que les transforma su visión de la vida. Vos sabés que pienso que por ahí, porque me ha pasado, ¿no? Que la poesía nos otorga una imagen, que es una imagen simbólica, es una imagen de la cual partimos para narrar también, ¿no? Claro que sí. Esto a mí me ha pasado, por ejemplo, ver a alguien e imaginarme una situación, ¿no? Por ejemplo, uno de mis personajes que porta un mate y una pistola, y a partir de ahí yo empiezo a imaginarme cosas, y esa imagen inicial es el fundamento del cuento. Sí, totalmente. Yo también me ocurre lo mismo, también pienso por imágenes
Y bueno, algunos, incluso desde los títulos, Finisterre por algo se llama así, porque Finisterre, que es el cabo del fin del mundo en Galicia, no es solo el cabo del fin del mundo en Galicia, es justamente el símbolo de muchas cosas. Una de ellas la experiencia extrema, que es la que todos los seres humanos, salgamos o no de nuestro pueblo, de nuestro lugar, hacemos en el camino del autoconocimiento. Eso tiene, bueno, las dificultades de las mayores decisiones de la vida humana siempre son un salto al abismo. Todas las vidas saltan a un abismo en determinado momento, todas tienen que, también solo queda saltar, en mi última novela también justamente tiene que ver con Finisterre y con esta experiencia de decisión que, bueno, que puede significar literalmente cruzar el océano e ir a otro mundo, pero que a veces no hace falta cruzar el océano e ir a otro mundo, sino que, bueno, significa tomar determinado camino o no en la vida, tomar determinadas elecciones. Bueno, y así, sí, las imágenes creo que siempre han tenido para mí un enorme poder. El árbol, por ejemplo, el árbol literal y simbólico, el castaño que mi padre sembró, plantó, porque no lo sembró, plantó, era un arbolito, en el fondo de mi casa y que no era solo un castaño, era su infancia, era un canto de linaje que nos indicaba el origen, era nuestro árbol cósmico, bueno, y así con tantas cosas, que no son solo aquello que parecen ser, o no son solo los nombres o los lugares que parecen ocupar en una dimensión plana. Justamente, la realidad tiene capas, y creo que la literatura lo que hace es verla en todas sus capas. Vamos a disfrutar de un momento de lectura con María Rosa Lojo. Te dejamos, María Rosa, el saludo también de Darío Valenzuela, dice. Héctor Luis Ojeda está por allí, nuestro productor general. Juana Dora Fernández, Luján Graciela Acuña Sabadini, del interior del Chaco, Raúl Oscar de Sousa, están todos allí. Vamos a disfrutar del primer momento de lectura y estamos aprendiendo mucho de María Rosa Lojo, así que después vamos a seguir con la narrativa, la novela histórica, que la verdad que es un género muy atractivo. Vamos a estar con eso. Vamos con tu primera lectura, María Rosa. Un gran cariño a Darío Valenzuela, gran profesor, con quien estuve con él y con todos sus alumnos en San Nicolás, una experiencia hermosa, y muy buen poeta, además, ¿no? Así que, bueno, para la querida gente de San Nicolás, del grupo La Maga, todo mi cariño y les dedico la lectura. Ahí Héctor Luis Ojeda lo va a estar contactando a Darío Valenzuela, entonces, para tenerlo por aquí en algún María momento. Rodríguez Francia, maestra de tantos en San Nicolás, amiga entrañable, bueno, mucha gente querida por allá. A ver, hablando de imágenes, este es un texto poético que leo siempre porque me parece que ejemplifica muchísimo esas capas de la realidad y ese carácter insondable de los objetos que dicen muchas cosas más allá de ellos mismos. Se llama Estructura de las casas y pertenece al libro Espera en la mañana verde. Es uno de los libros que están compilados en Bosque de Ojos. Estructura de las casas. Dentro de un dedal había un salón de costura donde la abuela bordaba rosas cuando era una niña obligada a quedarse del revés de la luz para que no la distrajesen los ruidos del mundo. Dentro de una foto del padre había un joven que regresaba a las montañas, cruzando campos ardidos por la guerra, y había cuerpos acabados de fusilar, pudriéndose en el fondo de las pupilas. Detrás de un guante viejo había un hermano desaparecido. En un pastillero vacío acechaba la locura. Sobre los platos cascados comía una familia, sentada en torno de una mesa de roble. Dentro de un cofre, la madre guardaba cartas de pretendientes, y con las cartas esperanza y pobreza, y plumas que avanzaban despacio,
sobre el papel rugoso de las vidas pasadas. En tu historia había historias imposibles de limpiar y cuartos cerrados que no se abrirían nunca, porque las estructuras de las casas son cajas chinas, interminables y concéntricas, y de la misma manera misteriosas. Vos sabés que escuchando este fragmento se me hace que hay mucho de poesía y obviamente no hay como una frontera visible entre la poesía y la narrativa, ¿no? Bueno, no necesariamente las No. palabras, no tiene por qué estar cortada en verso la poesía. Mm, Puede tener una respiración más libre que la del verso, más fluyente, pero por la música y la imagen y su efecto puede ser poesía. sí, No sí, sí. necesariamente tiene que estar dividida, ¿no? Si querés, lee otro texto de Sí, estos. sí, Bueno, sí, cómo no. a ver, hablando de las capas y las dimensiones y del mundo oculto bajo lo visible. Transparencia. Todos los atardeceres, la mujer se sienta en el patio de la casa. Si alguien la acompañara, vería cómo su cuerpo se vuelve transparente al compás de la sombra. Primero surge un mapa encendido de venas y de vísceras. Luego, más abajo, una población de huesos huecos, por donde el viento corre como un golpe de música. La mujer sonríe y levanta un brazo en la noche incipiente. Unos minutos más y se apagará el resplandor del hueso iluminado por canciones remotas y ocultará la piel el color de la sangre. Cuando todo concluye, ella guarda la silla bajo el alero y vuelve a la cocina, llevándose el secreto de la transparencia del mundo. La verdad que interesante esto que estábamos escuchando. Y yo me quedé, María Rosa, con los objetos, ¿no? Y en esa función del escritor de ubicar objetos en la escena narrativa como si fuera una escena de teatro. Eso me parece interesante, ¿no? Y la función que cumplen esos objetos en la narrativa. eh, y me hacía acordar al teatro, porque ningún objeto está puesto en una obra de teatro Uno está puesto. casualmente allí. ¿Mm? Bueno, la poesía, a ver si otra de las cosas que la definen es que no existen palabras superfluas. No puede Mm, existir nada superfluo si no deja de ser poesía. No hay relleno en la poesía. Es la palabra en su decantación máxima. mm, Y es un ideal al que se aspira, ¿no? Si bien la narrativa tiene una amplitud mayor y, bueno, sí, por supuesto, hay, hay cúspides y hay valles mm, y hay diferentes formatos, pero en definitiva el núcleo de la narrativa no deja de ser poético, ¿no? mm, El núcleo. claro. Y la formación del relato. Vos sabés que yo siempre digo, la Argentina es un país muy literario porque está atravesado por relatos, ¿no? Y por ahí viene la novela histórica que justamente cumple una función, no ser historia, pero sí, por así decirlo, comunicar eh, alguna forma de pensamiento de época. La novela histórica, ¿cómo llegó a vos? Bueno, llega desde mis primeras lecturas también, porque Mm, además de la biblioteca de mi mamá, yo heredé la biblioteca de mi tío. Mi tío era un personaje, mi tío materno, era un personaje muy particular. mm, En algunas cosas la oveja negra de la familia, porque era un aventurero, artista de variedades, trotamundos, músico. Y cuando él iba y venía, se iba a viajes largos, viajaba a veces eh,
estuvo en circos, viajaba en barcos y hacía shows en los barcos. Así que estaba poco por la Argentina. Y también había traído sus libros, eran sus libros de infancia, había sido un niño lector. Y yo heredé junto a la biblioteca de mi mamá, que tenía libros de todo, tenía libros más clásicos y bueno, más serios. Pero la de mi tío tenía muchos libros de aventuras. Así que, y tenía los libros de Alejandro Dumas. Tenía Los Tres Sí. Mosqueteros. 20 años después, El Vizconde de Bragelón, bueno, El Conde de Montecristo, desde ya. ¿Te acordás de Ivanhoe de Walter Scott? Sí, Increíble, sí, increíble claro. novela. A ver, todos hemos leído, por lo menos los de mi generación, la colección Robin Hood. ¿Quién no? Claro. Sí, sí, sí. No, esos eran otros libros de infancia también. Así que, no, con la novela histórica, nosotros lo que hacemos con la ficción histórica, los seres humanos necesitamos imaginar el pasado. No solamente pensar técnicamente en el pasado y en los datos, no, necesitamos pensar el espesor del pasado en su dimensión humana, hacer la experiencia del viaje por el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no es un viaje, jamás va a ser una reconstrucción del pasado tal cual fue, porque eso nadie la puede hacer, ni es la meta de la novela histórica. Es errónea esa idea de que los que niegan el género, la posibilidad del género novela histórica porque creen que es incompatible con la verdad. En realidad, Claro. la novela histórica tiene su propia verdad, es una verdad novelesca. Pero, bueno, con la particularidad de que imaginamos el pasado en esas novelas. Pero son novelas que incluso podrían perder su condición de históricas. Podría venir, pongamos, alguien de otro planeta o de otra civilización que las leyera solamente como novelas de imaginación, Claro. porque no tendría conciencia de que son históricas y tienen que funcionar como novelas. Ese es el gran desafío. Claro, esa es la cuestión, que tienen que funcionar como novelas, pero a veces la novela histórica se acerca como relato al relato político e ideológico también, ¿no? Y por ahí hay un peligro quizás, ¿no? Es inevitable. Siempre estamos pensando el pasado desde las categorías de nuestro presente, desde las necesidades del presente, siempre una cuota de anacronismo en la ficción histórica, eso lo señalan los teóricos del género, como Celia Fernández Prieto, es una autora fundamental en la parte de teoría de la novela histórica, que habla del necesario anacronismo de la ficción histórica. Y bueno, cada presente, de Collingwood también, el famoso historiador, dice que, cada presente crea un pasado a su medida, porque enfoca el pasado desde el lugar donde estamos, no podemos salirnos de ese lugar. Y desde ese lugar lo vamos a interrogar y vamos a mirar cosas que a lo mejor en otro momento no se han visto, pero lo vemos en el nuestro. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sé yo, a ver, cuando escribí La Princesa Federal, la novela sobre Manuelita Rosas, o Manuela Rosas, es esta novela que se leyó mucho y tuvo muchas ediciones, bueno, precisamente la escribí, y eso es un motor muy habitual en los libros de ficción histórica, porque como autora me sentía en estado de polémica con lo que se había dicho y escrito antes sobre este mismo personaje y época. Claro. Quien construye la imagen de Manuela Rosas, sobre todo, es José Mármol, que la presenta como una víctima de su padre, con la intención de atacar a Rosas, obviamente, porque Mármol tampoco es un escritor neutral, es un escritor comprometido, que, bueno, es una figura importante del Partido Unitario, un buen novelista que utiliza sus armas literarias para su causa política y que además escribe un folleto titulado Manuela Rosas, rasgos biográficos. Ahora, cuando uno lee ese folleto, y se lee a Mari y se lee sobre todo el folleto, los argumentos que da para convencer al lector de la perversidad de Rosas son justamente los argumentos que hoy, desde nuestra perspectiva, vuelven interesantísimo a este personaje y a lo que Rosas se propone con su hija. Es muy cómico incluso, ¿no? Porque, ¿qué dice Mármol, por ejemplo? Dice, bueno, Rosas tenía tan poca consideración con su hija
que la obliga a meterse en el mundo del poder, que no es un mundo apto para, las mujeres no son aptas para el mundo del poder. Él está desnaturalizando a su propia hija, obligándola a meterse en asuntos de política y sustrayéndola, dice Mármol, de las impresiones frívolas y ligeras que distraen la imaginación de las mujeres. Bueno, entonces se lo contrastamos con lo que pensamos hoy sobre las mujeres y el poder. El adelantado era Rosas, en realidad, si vamos a eso. Bueno, sí, caramba, sí, sí. este hombre se le prendió, más allá de lo que pensemos sobre su política global, pero se le prendió una lamparita, vio que las mujeres podían, claro, tenía con la esposa que tuvo, se dio cuenta claramente que las mujeres podían hacer política y que eran muy buenas haciendo política incluso, ¿no? Sí, bueno, el sostén de Rosas era Encarnación Escurra en su tiempo, o sea, es una... Por supuesto, Las, los argumentos que da, que hoy día, claro, que son sostenibles, cuando dice, bueno, una señorita, porque siempre piensa en Manuela como una dama, una señorita de clase alta, que tuvo que degradarse asistiendo a las orgías federales, que eran los bailes populares. Las orgías federales eran los bailes populares, y en esos bailes tuvo que contaminarse bailando con negros, incluso, dice, como el colmo del horror. Bueno, claro. esos son aspectos que hoy vuelven al personaje sumamente interesante para una novelista sobre todo, y además a mí me hacen pensar como mujer, caramba, sí, Manuela tuvo que sacrificar deseos personales, algunos de ellos importantes, como su noviazgo con Terrero, que lo mantuvo en secreto. No lo dejó a Terrero, pero mantuvo en secreto esa relación. Pero en otros campos, a ver, ¿se podía sentir infeliz una mujer que era el centro de la vida social de Buenos Aires, que recibía homenajes de todos lados, que tenía carisma y que lo repartía a manos llenas y tenía devoluciones continuas de afecto, incluso hasta de los adversarios de su padre? La verdad que es inverosímil y que nos está hablando, bueno, de otra posibilidad de ver al personaje, no la misma posibilidad, no el mismo enfoque que tuvo, por ejemplo, en hombres como Mármol, que eran hombres ilustrados de su tiempo. Claro, un poco lo que pasaba con la tradición liberal argentina es de demonizar algunos personajes históricos, ¿no? Demonizar, por ejemplo, a Rosas, bueno, civilización y barbarie son dos categorías que, fíjate Claro. vos, que hasta hoy en día tienen en algún punto vigencia, digamos, ¿no? En algunos... Sí, en sí, algunos... bueno, sigue siendo una dicotomía importante en la Argentina y siempre se utilizan para insultar al adversario, ¿no? Y si en el siglo XIX, a ver, lo utilizaron los dos en realidad, porque los unitarios eran motejados por los federales de salvajes, eran los salvajes, feroces unitarios, y los federales eran los bárbaros, y bueno, y lo seguimos utilizando hoy, lamentablemente, ¿no? Sí, por eso. Yo decía, la Argentina está tan atravesada de relatos que son tan disímiles, tan contrarios, que estamos como en una grieta, también en ese sentido. Justamente lo que la novela puede hacer desde la complejidad que posibilita la literatura es mostrar diferentes facetas, mostrar el poliedro, mostrar la grieta, acá blanco y acá negro, sino mostrar toda esa construcción facetada que es la historia, que no es blanco y negro. Vamos a disfrutar de otro momento de lectura, después vamos a hablar de la mujer, del poder de la mujer, ya que estábamos hablando, y de la mujer en la literatura. Vamos a estar abordando ese tema. Emilia Vera dice, me abre la visión de cada momento, me transforma en toda sensación que describe. Felicidades para María Rosa Lojo. Raúl Oscar de Sousa, la historia argentina, especialmente en los tiempos cercanos a la pre- y post-independencia, es muy rica y atractiva. Y bueno, hay un montón de comentarios que están allí. Como siempre, si ustedes nos dejan sus preguntas y comentarios, vamos a tratar de reflejarlos. Vamos a otra lectura, María Rosa. A ver, voy a leer un poquito breve, pero un fragmento de este libro que es Amores insólitos de nuestra historia. Es un libro que no me sale la simetría. Se reeditó varias veces, esta es la tercera edición que fue aumentándose con el tiempo, también se tradujo.
Bueno, hablando de las perspectivas, hay un cuento que me gusta especialmente, que fue muy, muy leído, Tatuajes en el cielo y en la tierra, que está basado en la crónica de Ulrico Schmidl, sobre su viaje al Río de la Plata, donde vivió todo tipo de aventuras. Él vino con la expedición de Pedro de Mendoza. Hay una parte en el que narra donde él está en el Amazonas y cuenta dentro de su prosa, que bueno, no es una prosa tan expresiva como la de un escritor profesional o un cronista como Bernal Díaz del Castillo, pero es interesante. Cuenta cómo eran las bailarinas tatuadas de la etnia jarayes o jerúes. Queda muy deslumbrado al ver estas mujeres, con las que evidentemente alguna aventura tuvo. Una de las peculiaridades de este cronista improvisado, que es Ulrico, es, bueno, su capacidad para ver al otro sexo, realmente para verlo, describirlo, y su fascinación. Pero, a ver, yo no utilicé la perspectiva solamente de Ulrico en esta narración, sino que pensé cómo debía ser del otro lado, cómo podía recordar a los europeos que llegaron una de las danzarinas tatuadas del Amazonas que estuvo ahí, justamente, ¿no? No la visión desde Ulrico, sino la visión desde una mujer que acá la llamamos Shimú, y bueno, que recuerda Ulrico cuando ya ha envejecido, y Ulrico también la recuerda a ella en otra parte de la narración, que hace como espejo con esta, desde Alemania, donde finalmente volvió. Bueno, voy a entonces empezar con este fragmento y después los invito a seguir leyendo. Shimú recuerda la primera vez que los vio. La recuerda con alegría, porque aquello sucedió en el tiempo de su florida juventud, cuando era bailarina sagrada de la corte. El manés, señor de los jarayes, había dispuesto que todo el camino fuera barrido y sembrado de hierbas y de flores para impresionar a los extraños, con la suprema dignidad que solo otorga la belleza. Mucho antes de que aparecieran ante los ojos, pudo escucharse el ruido de sus pasos. El mensajero había anunciado que llegaban hombres guerreros, de un reino lejano y desconocido. Pero ¿podían ser hombres aquellas criaturas pálidas y torpes que avanzaban a pesar del camino despejado, con un trabajo extraordinario, arrastrando las capas de duros materiales que los cubrían hasta el cuello? Podían ser humanas, esas caras que se erizaban con pelos de colores diversos. Esas orejas minúsculas, sin perforación alguna, sin los redondeles de madera que ensanchaban los lóbulos, indicando la jerarquía social de sus portadores. O esos labios que, como los de los niños, aún no habían sido atravesados por el resplandor azul del tembetá. Si hubiera reído a carcajadas de esos seres rústicos y deformes, de no haber sido una dama de la corte, obligada a guardar la compostura necesaria. Más aún se hubiera asombrado si alguien le hubiese dicho en aquel momento que antes de que la luna se hiciese ver 2 veces el cielo, ella, Shimú, la más graciosa de las danzarinas, iba a acostarse voluntariamente con el intruso que se le antojó el menos humano de todos. Un individuo corpulento, algo más alto que el término medio, que tenía los pelos de la cabeza y de la cara finos y lacios, de un increíble color de maíz maduro o de paja seca, como si algún veneno poderosísimo le hubiera desteñido y agostado el pelo negro y grueso de las personas normales. Pero lo más sorprendente de todo eran los ojos. 2 bolitas de un azul traslúcido, que quizá no gozasen del don de la vista, o acaso, temió de pronto, pudieran ver mucho más allá que los ojos comunes y tal vez penetraran en el interior de los cuerpos y de los pensamientos ajenos. Qué perspectiva, ¿no? Qué perspectiva. En un punto, eso, vos sabés que me hace acordar a un libro que leí
de Roberto Bolaño. La literatura nace en Argentina y cómo recreaba las distintas perspectivas de autores que Bolaño inventaba, obviamente, ¿no? Esas perspectivas son muy ricas y Chimú se llamaba la... Danzarina, que Mm, él la describe a ella, pero no sabemos cómo ella lo claro, vio. Y el extrañamiento que debieron causar estos individuos acorazados, llenos sí, de perros, penetrando en la selva amazónica, ¿no? sí, Así sí, sí. que, Hay una pregunta que te deja María del Rosario Nievas. Dice, ¿a qué temática no te animás a la hora de producir tu escritura? ¿Qué pregunta? O sea, no sé, no, yo escribo sobre lo que tengo ganas de escribir, no tengo mm, tabúes en ese sentido. No es que no mm, me anime, sino que quizá no he abordado temas porque no me interesan. claro. Eh, Siempre en general escribo sobre lo que me interesa, lo que me motiva, me Mm, obsesiona, si quiere. Así que no es que tenga, a ver, reconozco, por ejemplo, que sí me costó por el costo, me costó por la carga personal muy grande que tenía todo ese periodo para mí, volver a hablar de los años 70 que yo viví cuando era un adolescente. mm, Bueno, recordar lo que fue mi escuela, que fue una escuela donde había una formación muy cercana a la teología de la liberación, sacerdotes, mm, curas del tercer mundo, alumnos que eran de la escuela de enfrente, pero bueno, que hacía teatro con nosotras, que éramos chicas, alumnos y alumnas que luego desaparecieron, que fueron mis compañeros. Eso sí, tuvo que pasar mucho tiempo, unos 30 y pico de años, para que yo lo pudiera eh, volver a reflexionar y escribir desde otra perspectiva. Y mm, después sí que es muy común en los traumas históricos eso, ¿no? sí. Eh, que solamente después de pasado, bueno, ese periodo, 30, 40 años, se pueden empezar realmente a ser escritos por aquellos que vivieron esos momentos, ¿no? Hoy día Mm, ya es una novela histórica para mucha gente, incluso en las cosas, en las mejores cosas, ¿no? Porque uno de los conflictos que tiene uno de los personajes del libro, que como la voz, la que da la mirada, que es Frick, ninguno de los dos, ni Daniel ni Frick, encuentran su lugar en el mundo, son mm, ambos tienen inclinaciones artísticas, Frick por la literatura, Daniel por la música. Bueno, Daniel tiene el problema agregado de que es homosexual y no se anima a decírselo a nadie, prácticamente ni Frick, que es su mejor amiga, lo sabe. Y bueno, eso tiene que ver con algo que se daba en la época, que no había lugar realmente para salir del closet. No había lugar. claro. Alguien que era homosexual, ni siquiera, o sea, no es que no lo aceptaran solamente los conservadores, los revolucionarios tampoco lo aceptaban. Mm, Era así. sí, sí, Y sí, bueno, sí. mirá, me pasó en la Universidad del Nordeste, justamente, la satisfacción en un curso que dio Milagros Rojo Guiñazú sobre mis libros, de Sí. que un alumno muy joven había elegido esa novela para explicarla, porque en ese seminario cada cual le tocaba un libro o una temática, entonces lo explicó a sus amigos, a sus compañeros de curso, de la siguiente manera. Este personaje, Daniel, tiene un gran conflicto porque en aquella época un homosexual no podía decir que lo era. Mm, No estaba permitido, nadie los aceptaba. Entonces, eso es lo que le ocurría y por eso este personaje está tan mal. Me pareció maravilloso, es decir, que algo que sufrió la gente de mi generación, varones y mujeres sufrieron lo mismo, los varones peor todavía, ¿no? Era una verdadera proscripción, que hoy eh, eso se haya difuminado, haya desaparecido. O sea, este chico, que tenía en ese momento, no sé, hace poco que fue este episodio, pero tendría 20 años, ya prácticamente estaba en la adolescencia con la idea del matrimonio igualitario, que claro. era tan digno un amor heterosexual como o sea, los Como dos, un homosexual, claro. claro, Sí, 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 son iguales en dignidad, ¿no? O sea, claro. la novela tiene una perspectiva histórica que yo pude, durante el lapso de mi propia vida, pude ver el cambio, pude ver ese cambio, ¿no? Mm, Fue
una comprobación realmente extraordinaria, ver del otro lado, del lado de la juventud, de los chicos empezando a vivir, cómo para ellos ya ese trauma que a mucha gente de mi generación la había atormentado, ya no existía. Claro. Y hablando, te encontraste casualmente con ese lector y te dejó, la verdad que una buena impresión por cómo interpretó ese tramo de la novela y del personaje, ¿no? Pero vos no te fijás a la hora de escribir en el lector, ¿verdad? ¿O sí? Sería imposible, no sé. Mm, Yo escribo para que me lean, no creo en mm, absoluto, bueno, a lo mejor sí, pero yo por lo menos no creo en lo que respecta a mí misma, en la escritura solitaria, me parece a mí, solitaria sí es solitaria, pero quiero decir, las obras de arte, escritas o no, no existen sin la contraparte del, del que las lee, del que las decodifica, del mm, co-creador. El lector o lectora son co-creadores de los libros. claro, Los libros en sí, si esto no lo lee nadie, es un pedazo de papel, es un conjunto de papel que, de significado indiferente que no sirve para nada. Así que, no, sí, yo pienso mucho en mis lectores. No es que no pienso, yo quiero tener lectores, pero no puedo predecir quiénes van a ser. No los puedo claro. manejar. Una vez que entrego el libro, lo entrego, se verá. Eh, Pero la obra adquiere independencia, hace su camino, llega de la manera más impensada al lector, ¿no? Al lector que termina siendo un querido lector desconocido, ¿no? Sí, eso es muy hermoso. A mí las Mm, cosas me encantan y por eso ahora, bueno, sufro mucho el no poder viajar durante este tiempo de pandemia, pero algo que yo mm, venía haciendo desde hacía 2 o 3 años era viajar a ciudades del interior, donde tuve encuentros maravillosos con lectores. Y me mm, gusta mucho trabajar con justamente lectores en formación, con adolescentes, ir a las escuelas, porque, bueno, ahí están los lectores del futuro, ahí. claro, Tenemos que irlos a buscar. No podemos pretender que, bueno, surjan lectores y no tendemos puentes. Por suerte, bueno, tenemos los profesores que son mediadores extraordinarios. Yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores, pero si se puede dar el círculo completo, ¿no? De juntar mm. alumnos, profesores y escritores, me parece que es una experiencia preciosa para las tres partes del triángulo, ¿no? Un fuerte abrazo a Milagros Rojos Guiñazú, que por ahí ve nuestras entrevistas. Es una gran profesora de aquí de la Universidad Nacional del Nordeste. Hablando de mujeres en la literatura, vos sabés que en una entrevista una entrevista que te hicieron a vos, vi una anécdota muy curiosa, ¿no? Que condenaba, un académico condenaba a la mujer intelectual y escritora a vivir una vida en soledad, una vida alejada de la familia y de los hijos. Y me pareció, la verdad, que una anécdota muy cruel. A ver, no recuerdo en este momento, era un lugar común, ¿eh? Sí, Suponer que si la mujer formaba una familia no podía hacer otra cosa. Eh, claro. es más, me pasó a mí misma. Yo recuerdo que cuando gané uno de los primeros, era muy joven, me había presentado al concurso literario de MC. No gané el concurso, pero me dieron me mencionaron especialmente mi libro, la única mención que había, y no pensaban que yo era una mujer, justamente porque en el libro había un trabajo de reelaboración de voces de personajes históricos, que eran varones, mujeres, personajes del mito, personajes, Mm, escritores. Ni se les ocurrió. También quizá por el prejuicio de que una voz femenina tenía que ser necesariamente una voz confesional que hablara solo de cosas de mujeres, no podía claro. hablar, ¿no? Bueno, había un profesor en ese momento en el jurado, muy eminente en esa época, Raúl Castañino, me acuerdo, después fue profesor, había sido profesor mío en la facultad y era presidente de la Academia de Letras, y bueno, que tenía curiosidad por conocerme precisamente porque le pareció muy raro que una mujer escribiera así. Entonces Mm, me dijo,
bueno, si yo me pensaba dedicar a la literatura, y le dije que sí, que a mí me gustaba la literatura y que pensaba dedicarme todo lo que pudiera. Entonces, bueno, salió el tema de que si yo era casada, si tenía familia. Le dije, sí, sí, yo estoy casada y tengo un hijo. Acababa de tener un hijo. Y bueno, dice, no sé realmente. Si usted estuviera en Estados Unidos, pero mire, va a tener muchos problemas porque en Estados Unidos la tienen clara. Si las mujeres eligen o se dedican a la carrera académica y a la vida intelectual o se dedican a la familia. Sí, bueno, usted verá. Usted, qué cruel, ¿no? Qué cruel. Llegué, me dediqué Era a un la vida, preconcepto que a la tendía a... ¿Cómo? que me dediqué a la vida intelectual, a la familia, tuve 2 Y a hijos las dos más cosas. y Sí, sí. además ya voy conservando el mismo marido durante 42 años. Así que mi marido no me dejó porque yo me dedicara a la vida intelectual. Y yo, Qué bien. pero Pero bueno, sí, la mujer ha sido invisibilizada a lo largo de la historia de la literatura, ¿no? Bueno, en estos tiempos hay una visibilización, por ejemplo, de autoras clásicas que dejaron obras importantísimas, ¿no? Pero que estaban como en segundo plano. Pero vista desde la perspectiva actual, por ahí surge este término, literatura femenina o feminista, y en ese sentido hemos discutido mucho en este ciclo, ¿no? ¿Existe una literatura femenina? a ver, femenina no en el sentido de esencialista, de que las Mm, mujeres, o en el sentido preceptivo, de que las mujeres tienen que escribir de determinada manera porque si no, no son mujeres. Las mm, mujeres son tan individuales como los varones, mm, tan distintas entre sí como pueden ser los escritores varones entre sí, y tan distintas de los varones. O sea, todos los individuos escritores somos diferentes, cada cual tiene lo suyo. Ahora, sí creo que hay una literatura que tiene conciencia de género, que se hace cargo de los problemas de las mujeres. Pero a ver, cuando Virginia Woolf, que recomiendo su lectura fervorosamente, cuando escribe Orlando, que es una maravillosa novela histórica experimental, particular, imagina a un noble de la época isabelina, un joven noble, mm, que en determinado momento de la historia cambia de género y se convierte en Lady Orlando en vez de ser Lord mm, Orlando. En realidad, la persona sigue bastante fiel a sí misma. Su personalidad, su carácter, su pasión por la literatura, su generosidad. eh, pero sí cambia, y cambia seriamente, muchas cosas de su modo de vida por los impedimentos que la sociedad le pone, las cosas que puede hacer cuando era hombre, pero no las puede hacer más cuando era mujer. mm, Juicios que tienen sobre este mismo ser humano cuando está en condición de género mujer y cuando era hombre, que era mucho más libre que cuando era mujer. Bueno, mm, hay una gran ironía en este texto que es precioso, es un texto de un nivel poético extraordinario, y está un cuarto propio, que es un gran libro de ensayo, un mm. inmenso libro de ensayo que hay que volver a leer, y que, bueno, ahí lo que hace Virginia Woolf es tratar de entender por qué las mujeres, por qué supuestamente las mujeres no han aportado a la historia de la literatura. Entonces aparece ese famoso Mm. eh, relato sobre la presunta hermana de Shakespeare. ¿Hubiera sido posible que existiera una hermana de Shakespeare que alcanzara de tener el mismo genio que él, las mismas Mm. condiciones, pero siendo mujer, hubiera podido desarrollar su talento como lo desarrolló Shakespeare? Y la verdad es que no. Hay una serie de impedimentos sociales tan poderosos que lo que hubiera ocurrido, lo desarrolla muy bien Woolf con esa ironía tremenda de ella, bueno, lo que hubiera pasado es que esta mujer, que se hubiera tenido que fugar de la casa, pelearse con la familia, bueno, convertirse prácticamente en una descastada para ir a Londres a hacer la vida de Shakespeare, jamás hubiera podido subir a un escenario, porque las mujeres no podían, no Claro, podían ser actrices, hubiera terminado prácticamente prostituyéndose y se hubiera suicidado porque se hubiera quedado embarazada. Bueno, toda esa serie de claro. catástrofes
en realidad eran muy verosímiles, le hubieran podido pasar a cualquier chica que pretendiera ser Shakespeare, porque por el nivel del prejuicio que había contra las mujeres escritoras. Bueno, lo que Virginia Woolf busca en su libro es la ampliación de los horizontes. Y ahí desarrolla también el concepto de androginia literaria, en el sentido de que, a ver, escritores, varones y mujeres, pueden mirar al otro sexo y pueden encarnar en su literatura de manera convincente personajes del otro género. ¿Por qué no Sí. lo van a hacer? ¿Cuál es el problema? El problema son los impedimentos de la vida social, que creo que, bueno, estamos superándolos cada vez más, Sí. saliendo de los roles de género fijos. Hay hoy muchas menos cosas que una mujer no puede hacer. Claro. Ilimitadas, prácticamente están en todas las profesiones. Así que, bueno, tiene que ver creo que con eso mucho. Yo me he hecho cargo de ser mujer en la literatura. A mí me interesa la vida de las mujeres, me interesa visibilizarla, ponerla de relieve, exponer sus problemas. También escribo desde mi biología, no la niego, conozco lo que es la experiencia biológica y emocional de ser mujer, de ser madre, pero bueno, podría no serlo. Virginia Woolf no fue madre, y bueno, una Claro. genial escritora que escribió magníficamente sobre las mujeres, no es imprescindible. Claro, claro. Sí, ahí vamos a disfrutar otro momento de lectura y vamos a pasar después a la última parte de la entrevista. Si nos dejan algún otro comentario o pregunta, lo vamos a hacer. Después vamos a hablar de la crítica literaria y los talleres literarios. Vamos a hablar un poco de esto. Bien, estamos aprendiendo mucho con María Rosa Lojo y la verdad que los saludos y los comentarios que nos van dejando, dan parte de la gran admiración que causan todos nosotros. Vamos a otro momento de lectura y después pasamos a la etapa final de la entrevista, aquí con María Rosa Lojo. Bueno, ya que hablamos de las mujeres, a ver, voy a leer un fragmento de esta novela que está inspirada en la vida de Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio Victorio Mansilla, que innovó, realmente innovó en la literatura argentina con los cuentos, sus cuentos para niños, la primera autora que los escribió, con sus relatos de tipo fantástico y sobrenatural que aparecen en creaciones, innovó y creó las bases del género gótico fantástico rioplatense, junto con Juana Manuela Gorriti. Y bueno, fue una escritora que quizá en ella estabas pensando cuando hablamos de las cosas que las mujeres no podían hacer. Fue una de las que se animó a salir en el espacio público, a publicar después, primero con seudónimo, después sin él, que tuvo una vida compleja como mujer de un diplomático y un jurista notable, Manuel Rafael García. Viajó por Europa y por Estados Unidos, vivió en los dos lugares, y en un momento dado estuvo en la Argentina separada de su marido unos 5 años y se dedicó a dar a conocer su obra. Eso le trajo diversos inconvenientes, en el presente y en el futuro le traería, porque iba a quedar como una mujer disruptiva dentro del mismo seno de su familia, una mujer que no sería aceptada justamente por la independencia y autonomía que tuvo su vida, ¿no? De hecho, no volvió a reunir a toda su familia después de ese viaje a la Argentina. Bueno, yo imagino en esta novela una carta que ella le escribe a su hija. Ella tuvo 6 hijos, una hija entre ellos, Eda, que se casó joven y se dedicó, bueno, a la vida tradicional de mujer y madre, a diferencia de su mamá, que tuvo una vida con más aristas, ¿no? Bueno, y acá hay alguna explicación de la insatisfacción de Eduarda y de su deseo de hacer otra cosa. Esto es en la víspera entonces del matrimonio de Eda.
La carta no la escribió Eduarda, la escribí yo, pero bueno, poniéndome en el personaje de Eduarda. Mi destino parece cumplido. He dado herederos a mi esposo, a la sociedad digno y culto entretenimiento, y a mí misma algunos libros que bien podrían no haber existido. Exuberancias de lenguaje que se permiten a veces las señoras educadas y que el mundo no espera de ellas. Sin embargo, hay una nota falsa, discordante, que ha sonado y sigue sonando por debajo de la armonía, aunque yo no he querido oírla por demasiado tiempo. ¿Sonará esta nota en tu propia vida? He sido la primera en desear que te casaras como una reina, que fueras una reina o que lo parecieras al menos, que tuvieras una gran dote por sobre la herencia de tus hermanos, aunque nos endeudásemos para ofrecértela. Ellos sabrán buscar sus propios recursos. Las mujeres, en cambio, no pueden enriquecerse por su trabajo. No sé si eso te bastará. Fortuna, posición, prestigio social, hijos, un marido irreprochable. Me rehúso a pensar en el peligro de un paso más. No te deseo la infelicidad de mi imagen y semejanza, porque a mí ciertamente no me bastó. No soy el dinero, ni la posición, ni el prestigio, ni los hijos. Ninguno de esos dones agregados me define o me justifica. Después de todo, en la señora de García hay también un alma prisionera, como en las otras, las analfabetas, las mudas, las encarceladas en su inexpresable sentimiento. Hija mía, soy las cosas que aún no he dicho, soy la voz que no se escuchó, la partitura no escrita que quizá nunca podrá ser interpretada. Toda mi vida, ahora lo veo con claridad creciente, es un camino sinuoso y desviado hacia la construcción de esa voz que postergo o que se me niega. ¿Resultan estas cosas comprensibles para el sentido común de los hombres y de las mujeres de bien? Supongo que no. Por eso, cuando llegue el momento, no voy a pedirte que me entiendas, sino solamente que creas en mi necesidad. Cuando mi vida se desvíe por fin de lo que el mundo aprueba, cuando las notas altas empiecen a quebrar todas las copas. Qué hermosa carta, ¿eh? Qué hermosa carta. Bueno, la que quizás podría haber hecho, poniéndome en la voz de Eduarda y pensando en lo que fue su vida. Te manda un saludo Ismael Oscar Villalba Vera, que es un gran poeta de aquí del Chaco. Dice, sin dudas estamos en presencia de una dama profesional en letras, substancial y esencial, de elevada jerarquía literaria. Escucharla asombra, emociona y embellece. Mis felicitaciones, María Rosa Lojo. Y él dice elevada jerarquía literaria, y eso obviamente digamos, no hace falta decirlo, ¿no? Pero, ¿quién determina la elevada jerarquía literaria? Hablemos de la crítica literaria que antes cumplía ese rol de decir esto es literatura y esto no es literatura, pero que hoy en día quizás esa crítica literaria o desapareció o tiende a desaparecer o a diluirse. Bueno, no, la crítica especializada sigue existiendo. Es una crítica que sí tiene mucha vida en las universidades, en los centros de investigación, en el CONICET, donde yo estuve tantos años. Lo que pasa que, bueno, quizás faltan vasos comunicantes entre la crítica y a lo mejor el público. También hay crítica cultural buena en medios de comunicación. Vos estás ejerciendo en este momento una labor de crítica. No hay tanta crítica de fondo como había cuando yo empecé. Por ejemplo, que yo fui crítica en diarios, publiqué muchos años en La Nación, crítica literaria, también he publicado en Clarín, sigo escribiendo ensayos cuando tengo tiempo, para diversos medios, desde La Nación a Página 12 o, bueno, Revista Enia, etc. Yo creo en el periodismo cultural, creo que cumple una función importante, pero una cosa que yo viví dentro de mi periplo crítico fue cómo iba pesando cada vez más en los medios de comunicación la imagen por sobre la palabra. Las críticas eran cada vez más chicas y las imágenes cada vez más grandes. Si uno por ejemplo, yo cuando empecé podía escribir una crítica casi como un ensayito.
de ese tamaño. Ahora el espacio es más reducido, se volvió a recuperar un poco con Internet, eso. La posibilidad de Internet ha ensanchado, me parece a mí un poco esos espacios tan acotados que se dedicaban a los comentarios. Yo no creo que la crítica esté en un mal momento, me parece que está en un momento, al contrario, creo que de expansión, porque hay más soportes para hacer crítica, aunque no todos tengan la misma difusión, pero hay más soportes, hay mucho lector libre, mucho lector independiente, muchas posibilidades de lectura a través de Internet, hay mucha biblioteca digital que se puede bajar y mucha en forma gratuita, más de la que pensamos. Es mucho más fácil investigar hoy a través de la Internet que de lo que era cuando yo empecé a escribir novela histórica. Realmente había que ir a la biblioteca, hacer fotocopias, tomar apuntes, y no había otra. Ahora se puede buscar en portales de enorme riqueza, portales oficiales, portales importantísimos de bibliotecas nacionales, portales académicos, se encuentra muchísimo material. Así que yo creo que no es un mal momento. Me parece que, bueno, programas como el tuyo, y con todos los espectadores que se ve que tiene, etcétera, son formadores de opinión. Claro. Y que es uno de los futuros posibles de la crítica. Justamente ese, ¿no? Dar a Sí, leer. claro, siempre está la selección, ¿no? La selección que pasa por ser arbitraria o por basarse en un criterio estético, bien, pero claro, está la selección de todo lo que se lee, ¿no? Y ¿existe la buena y la mala literatura o esos adjetivos son también arbitrarios? A ver, Qué desde mi pregunta. experiencia, no, desde mi experiencia de lectora, yo me doy cuenta, te puedo decir que me doy cuenta claramente, bueno, si un libro resulta satisfactorio o no. Lo que pasa que los criterios literarios van cambiando también a través de las épocas. Por eso hay historias del gusto, ¿no? ¿Qué nos gusta en determinado momento y qué nos gusta en otro? Claro. Yo creo que hay cosas que sí que se pueden apreciar en la literatura que tienen que ver, bueno, con esa capacidad que te decía yo de mostrar mostrar la complejidad, pero no necesariamente a través de un lenguaje, seguro que no a través de un lenguaje rebuscado o impostado, seguro que no, a través de eso no. Ahí le doy la razón totalmente a Antonio Machado, cuando está el personaje de Juan de Mairena, que le pide a un alumno que lea el diario, entonces el alumno dice los eventos consuetudinarios que aparecen en la Rúa. Entonces Sí, me acuerdo. lenguaje poético, y el lenguaje poético, ¿cuál es? Lo que pasa en la calle. Lo que pasa en la calle. Me Claro. acuerdo de ese fragmento. Eso me parece también ejemplar para mostrar, bueno, mi convicción personal es que la literatura es el lenguaje en su máximo poder, en su poder connotativo, en su poder simbólico, en su capacidad reveladora de muchas capas de la experiencia humana, su carácter antidogmático. Para mí la literatura, si algo no es prescriptiva, Claro. es, bueno, abierta, nos abre la cabeza, nos abre puertas para que miremos al mundo de otra forma. Pero bueno, no puedo decir, a ver, que los criterios estéticos se mantengan iguales a lo largo de la historia, y las grandes Claro. obras los van cambiando, porque por ejemplo, a ver, Cervantes. Cervantes, en su momento, cuando escribe El Quijote, que es, bueno, una obra capital, es muy leído, a la gente le gustó, pero no es una obra demasiado aceptada por los popes de su tiempo. No se le da la Claro. importancia que tiene. Tampoco se le dio a Martín Fierro la importancia que adquirió después. Así que es muy Sí. relativo.
la literatura misma va corrigiendo criterios, quizá, va Claro, cambiando, pero igual, siempre, esa capacidad de mostrar las diversas capas de la experiencia humana, yo creo que sí, a lo largo del tiempo es lo que define un poco la perduración de las obras, ¿no? Su riqueza, mm, su apertura. Eh, por eso, bueno, podemos seguir leyendo las tragedias griegas hoy, porque nos claro. habla a nosotros de quiénes somos hoy también. Si no, nos las leeríamos más. La trascendencia póstuma del escritor, ¿no? A Sí, veces, ¿no? para mí tienen que iluminar, la literatura ilumina una experiencia, experiencias humanas a lo largo del tiempo de una forma perdurable, Mm. impactante, fuerte, reveladora. Si no, no seguiríamos leyendo, ¿no? Sí. María Rosa, te vamos a dejar ya tranquila, digamos. Básicamente, así una pregunta y una respuesta cortita. ¿Para qué escribís? ¿Por qué escribís? La respuesta más fácil es porque no lo puedo evitar. Es una adicción. Justamente en Orlando hay una frase de Virginia Woolf preciosa, preciosa, cuando habla de la adicción de su personaje por la literatura, todos los sinsabores que da en la vida práctica y la pasión que despierta que no se puede abandonar, ¿no? Mm, Es como una droga dura la literatura. Eh, sí, una forma de ser, de existir. Es una forma de existir, sí. Yo no puedo prescindir de mirar el mundo de esa manera. No puedo prescindir de leer los libros que me apasionan. Para mí son Mm, buenos los que leo. Si no, una cosa que no hago es leer por obligación, ya no leo por obligación. ah, Justamente sí. ser una persona mayor Mm, y no tener que hacer deberes, ya no leo por obligación. Leo lo que realmente creo que vale la pena leer, ¿no? Eso es maravilloso, es muy liberador. Y también escribo lo que creo que vale la pena escribir. claro. Es una aventura de conocimiento, para mí siempre lo fue, y es un grado de intensidad. Eh, Mm, es eso, es una experiencia muy plena, de mucha plenitud, cuyo lado de sufrimiento es que necesita de los otros para completarse y que no sabemos si llegamos a los otros, no lo sabemos. mm. Es la botella al mar, es el salto en el abismo, por eso yo celebro tanto los encuentros con lectores, porque es la parte que me falta. La obra se realiza con los lectores, no se realiza de otra manera, y algo muy primario que yo sentí de entrada y que sigo sintiendo hoy, yo quiero que los lectores gocen con mis libros, quiero que les gusten, que los Claro. disfruten, así como a mí me gusta disfrutar de los libros que leo, ¿no? Que no me lean por deber, que me lean por amor, por amor a lo que leen. Eso para el lector y para el escritor que es un escritor joven, que está por publicar Mm. sus primeras obras, ¿qué consejo le darías en base a tu experiencia? ¿Consejos o recomendaciones? Bueno, el consejo que yo he sacado de mi vida de escribir y de leer, eh, aprender. Yo Mm, tengo en WhatsApp, tengo un icono y el estado mío es siempre aprendiendo. mm, Yo me sigo considerando una estudiante. Me gustó siempre aprender toda mi vida, es una pasión, que la canalicé con la investigación y la canalizo con la literatura también, que para mí es un aprendizaje. mm, Y después, bueno, yo no creo que la literatura es un trabajo, es un serio trabajo. mm, No creo que los textos bajen del cielo, para nada. A veces salen con mucho esfuerzo, corrijo mucho mis textos, los doy a leer. Me gusta muchísimo trabajar con editoras y con editores. Eso, bueno, editoriales, las grandes tienen muy buenos profesionales. Yo por lo menos he tropezado, los que me han editado a mí son muy buenos. He tenido diálogos muy interesantes. También me he trabajado con traductores, que también me ha aportado muchísimo. mm, Eh, y el hecho de ser yo misma editora, yo al publicar obras de otros escritores como investigadora, obras del siglo XIX, del siglo XX, y tratar de hacer ediciones críticas, que son las ediciones más perfectas posibles, una de las cosas que he aprendido muchísimo a valorar es el trabajo en equipo.
Y esto lo digo paradójicamente, porque ser escritor es una tarea horriblemente solitaria, es muy solitaria. Por eso creo que algo que acompaña mucho y que se bendice y se agradece es la posibilidad del diálogo con lectores previo a la publicación. Ocurrió siempre, los escritores les dieron sus libros a sus amigos, a otros colegas en quienes realmente confiaban, a gente que creían que su lectura les iba a aportar algo importante, y bueno, que no teman corregir, que no piensen que las cosas van a salir de una, que no es fácil, pero bueno, que yo creo que vale la pena, el resultado vale la pena, la satisfacción después de pensar que se alcanzó algo que valía la pena ser escrito en medio de tanta literatura como hay en el mundo. Yo te digo con toda sinceridad, Mario, a mí me sigue maravillando que haya gente que me lea, porque lectores, a ver, obras para leer, hay millones, millones, y habrá más cada vez. Entonces, bueno, me parece siempre milagroso el encuentro con una persona que me leyó y que disfrutó lo que leyó y que le aporté algo. Me parece muy hermoso. La literatura como un milagro, y un encuentro. Qué buen concepto. Para mí, sí. Gracias, María Rosa Lojo, por tu tiempo, por la amabilidad, por la humildad, por las enseñanzas, y por todo este momento que vivimos aquí en este ciclo literario Infames. Bueno, yo te agradezco a vos. Te iba a preguntar, que vos me tenés que contestar algo también. ¿Por qué lo de Infames? Sí. Vos sabés que todos nos preguntan eso y yo siempre trato de responder. Bueno, se impuso en algunos grupos literarios de aquí, ¿no? Porque en una juntada literaria hubo un poeta, Germán Ignacio Besone, que, bueno, hizo un poema que se llama Homenaje a Mario Doldán, fíjate vos cómo, y ahí hablaba de infame nodriza, ¿no? Como, y ese término, infame nodriza, que es muy curiosa, la metáfora es muy curiosa, se fue imponiendo con el uso, y después ya pasamos a ser todos infames. Pero este ciclo, claro, llama la atención porque se llama Infames, ¿no? Y en ese sentido sacamos la connotación negativa que tiene el término y tratamos de usar la connotación que habla, ¿no? de persona que no tiene fama o consideración, ¿no? Entonces, la idea era buscar visibilizar a muchos autores a lo largo de nuestro país, y bueno, por allí viene la explicación, pero surgió de un poema. Vos sabés que surgió de un poema y de la frase infame nodriza. Germán Ignacio Besone, que anda por allí en resistencia caminando. Yo al principio pensé que era una postura un poco contracultural, en el sentido de que la fama es puro cuento y no necesariamente la gente que es famosa lo es por las mejores razones. Sí. Por ahí es famosa por las razones equivocadas. Entonces, bueno, lo de infame podía venir a cuento de que marcar, bueno, los escritores que invitamos son los que merecerían ser considerados, porque hay, justamente, están en una postura un poco a contracorriente de lo que es más visible, pero no por los mejores motivos. Eso Vos sabés que, claro, en ese sentido, nosotros hemos visibilizado a autores que por ahí no tienen la consideración o la difusión necesaria, pero que son muy buenos autores, a lo largo de todo el país, no solo en la región nordeste, pero esa es la intención, nuestra meta y nuestro objetivo final, justamente. Para consuelo de todos los escritores y escritoras, les diré que la literatura nunca tiene la visibilidad que necesita, nunca la tiene. Y a ver, el arte es algo super, por eso digo es un milagro, es algo superfluo en el mundo. Nadie nos pide que escribamos ni que hagamos arte, nadie nos lo pide. Y cuando eso sucede, que ya es bastante milagroso, y alguien lo recibe y le parece bueno, es maravilloso, bueno, es eso.
Es eso, sí, justamente. Es ese milagro que se da, es verdad. Así Pero que, llama la atención, sí, por ahí todos nos preguntan, ¿por qué infames? ¿Por qué infames? Bueno, María Rosa Lojo, gracias por estar con nosotros aquí y aprendimos mucho. bueno, Dejamos. yo encantada. La próxima vez te debo lo de hablar sobre novela histórica, será en otra oportunidad. Ahora estoy preparando un curso que se va a dar a partir de abril para la plataforma de Random House Internacional sobre ficción histórica, pero espero poder dar uno accesible para la Argentina. Me gustaría también darlo en Argentina cuando termine este otro, así que si lo hago, te aviso y lo difundimos. Le estaremos pasando a Milagros Rojos Guiñazú la idea, porque hay posibilidades de hacerlo. Hay Y se puede hacer de posibilidades. forma virtual, además. Hoy día se puede Sí, hacer a través de, ya que la pandemia tuvo su lado malo, el lado bueno es como nos está es pasando. esto, justamente. Te Así es. dejo un abrazo de parte de todos los infames, María Rosa Lojo, y Muchas hasta un gracias. próximo encuentro. Gracias, Mario. Gracias a todos los infames y a todos los que escucharon y estuvieron participando con tanto interés. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Ahí pasaba María Rosa Lojo. La verdad, una de las mejores entrevistas que estuvimos aquí. Aprendimos mucho con María Rosa Lojo. La verdad, una gran escritora que nos dejó muchas enseñanzas. Ismael Villalba Vera dice, podría repetir la frase de Antonio Machado. Claro, Antonio Machado cita a Juan de Mairena y con esa frase, ¿no? Algo pasa en la calle, ¿no? Era esa la traducción de lo que de aquello que se hablaba antes, La Habana Rúa, La Habana Rúa. Entonces algo pasa en la calle. Gracias María del Rosario Nievas, excelente entrevista, hermosas ideas de literatura, dice Walter Fernández. Bueno, hubo mucha gente comunicada aquí con sus comentarios, sus preguntas. Una gran entrevista con María Rosa Lojo. La verdad, histórica. Para mí, un honor, un honor. Bueno, vamos a despedirnos ahora, decirles que nos vamos a encontrar el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar anunciando a otro escritor. Vamos a estar con, si mal no recuerdo, Zainar Núñez, de aquí de la provincia de Corrientes, vamos a estar con él. Así que, bueno, a todos ustedes un fuerte abrazo, a cuidarse y nos encontramos el próximo jueves aquí en el ciclo literario Los Infames. Hasta luego. Chao.